Ahora que hemos estado hablando de que estimar el error durante las pruebas en la validación es lo que nos va a dar una buena estimación de cómo se va a comportar nuestro modelo ya en el mundo real. Ahora es conveniente entonces hablar de qué métricas puedo yo emplear para medir el error, ¿sí? Porque hay distintas métricas que yo puedo usar para tratar de estar estimando el error a la hora de estar validando el desempeño de mis modelos. Scikit-learn ya tiene implementadas algunas métricas, tanto para problemas de regresión como para problemas de clasificación. Comenzando con las métricas más comúnmente utilizadas para problemas de regresión, tenemos una que ya hemos estado empleando nosotros, que es el error cuadrático medio, ¿no? Que de nuevo es la medida del promedio de los errores elevado al cuadrado, ¿no? Eso es decir, la diferencia que existe entre lo que nos está reportando el mundo real, lo que nos está prediciendo nuestro modelo, esa diferencia elevada al cuadrado y bueno, ponderada por la cantidad de muestras que yo tengo, ¿no? Y aquí este error cuadrático medio, de nuevo la idea es entre más bajo es el valor, pues en teoría el modelo nos estaría reportando un mejor desempeño. ¿Vale? De nuevo, esto sería algo que yo estaría midiendo ahora que hablamos de cross-validation con los datos de validación, ¿sí? Y estaría midiendo estos errores de esta forma. Esa puede ser una forma de medir el error. Otra forma que también a veces es comúnmente empleada es algo que se conoce como el coeficiente de determinación. Y esto es para tratar de ver si mi modelo está ajustándose bien a la variabilidad que puede existir en el proceso ya en el mundo real, ¿no? Y aquí la idea es tener una relación entre lo que vendría siendo mis errores que yo observo, entre lo que reporta el mundo real y lo que yo estoy tratando de aproximar con mi modelo, ¿sí? Esa relación dada con lo que realmente es la media, ¿sí? De lo que se encuentra en la población de datos, ¿sí? Y lo que está reportado ahí en el mundo real. Aquí lo interesante es este valor va a estar oscilando entre 0 y 1 y aquí 0 me va a indicar que mi modelo no está ajustándose bien a los datos, no está explicando toda la varianza que pueda haber ahí, no es un buen ajuste mi modelo, no se está ajustando bien. Entonces, entre más cercano esté al 0, el desempeño de mi modelo pues es peor, ¿sí? Y cuando aquí el valor se acerca cada vez más a 1, ¿sí? Esto me va a estar diciendo que mi modelo está teniendo un mejor ajuste, ¿sí? Y por ende, posiblemente, obviamente, va a tener también un mejor desempeño ya en el mundo real, ¿sí? Porque está ajustándose de buena forma a toda la variabilidad que puede haber en mis datos. Entonces, es otra métrica que se suele utilizar. Otras que tienen que ver con una especie de, bueno, aproximaciones a cuáles son los errores reales que estamos cometiendo. La primera es el error absoluto medio, ¿sí? Que aquí, de nuevo, es realmente la magnitud, trata de capturar la magnitud de los errores que yo estoy cometiendo, ¿sí? Es obviamente igual ponderado por la cantidad de muestras que yo tengo aquí. Aquí algo interesante es que este error absoluto medio se puede ir a valores pues realmente muy grandes, ¿sí? Si mis errores que yo cometo aquí son grandes, porque aquí lo que está capturando es la magnitud de mis errores, ¿sí? Qué tan mal está haciendo mi modelo para predecir lo que debería de estar siendo de acuerdo al mundo real, ¿sí? Una aproximación diferente, ¿sí? Que es una especie, digamos, como de normalización, es el error porcentual absoluto medio, en el cual, bueno, igual trato de capturar esa magnitud, pero la pondero o la normalizo de acuerdo a, bueno, eso con respecto a un valor real, digamos, qué porcentaje realmente se está equivocando con respecto a lo que debería ser realmente, ¿no? Aquí Scikit-learn implementa, bueno, la fórmula original debería ser solamente
lo que yo observo en el mundo real, lo que me está reportando mi modelo, sobre el valor absoluto de lo que debería ser, ¿no? Para capturar la relación entre este error realmente qué porcentaje es con respecto a lo que debería de ser en el mundo real, ¿no? El valor absoluto. Sin embargo, para evitar problemas de división entre 0, ¿sí? Que esto pues, si llega a valer 0, pues aquí podría tener yo un problema. Para evitar ese problema, scikit-learn implementa un elemento, un epsilon ahí, que es un número positivo muy pequeño, ¿sí? Para evitar tener problemas de división por 0, ¿no? Y esto entonces me va a generar que la medida del error, a diferencia del error absoluto medio, no se va a disparar hasta valores casi infinitos, ¿sí? O muy grandes, sino que va a estar acotada, ¿no? De acuerdo a un valor entre 0 y 100, ¿no? Si 100 donde estoy cometiendo todos los errores posibles, ¿no? Es un error garrafal lo que estoy cometiendo, ¿no? Entonces aquí igual, entre más bajo sea este valor, pues eso es una indicación de que mi modelo tal vez se está comportando de mejor forma. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos en scikit-learn de cómo es que ya se tienen implementadas estas métricas con un conjunto de datos pequeñito, de hecho 3 datos, pero solo para que ustedes puedan ir viendo qué es lo que reporta cada una de estas métricas y más o menos qué me estarían indicando cada una de estas métricas. Bien, entonces aquí en scikit-learn nosotros ya tenemos la posibilidad de importar esas métricas, hacer uso de esa funcionalidad. Y lo que tengo aquí en este ejemplo es solamente las librerías que se requieren importar. Por ejemplo, de scikit-learn metrics, el error cuadrático medio, R2 score, mean absolute error, mean absolute percentage error, ¿sí? Entonces aquí tengo estas librerías y aquí tengo un ejemplo muy reducido de datos que nos pudo haber estado reportando un conjunto de datos. Estos son los valores reales, por ejemplo, lo que hemos recolectado del fenómeno que queremos atacar mediante un problema de clasificación o de regresión, y los valores que nos estaría prediciendo, por ejemplo, algún modelo que tengamos, ¿no? Y aquí de nuevo puede ser cualquier tipo de modelo. En este caso, obviamente, la naturaleza de lo que vamos a explorar sería un modelo que permita hacer regresión, ¿no? Entonces, aquí solamente tengo esos datos y estos valores están en estos rangos para ver el efecto de cada una de estas métricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son valores que están en unidades pequeñitas, ¿sí? La diferencia aquí entre el verdadero y el que está prediciendo es de 0.1. Aquí estamos hablando de decenas, ¿sí? El valor verdadero es un 10, lo que predice mi modelo es un 15. Y aquí estamos hablando ya de cantidades en el rango de los millones, ¿sí? Este es el valor que está prediciendo y este es el valor, perdón, el valor verdadero, y este es el valor que se está prediciendo, ¿vale? Entonces vamos a ver y a tratar de entender las implicaciones de estas métricas, ¿no? Vale, de nuevo de entrada, el error cuadrático medio, pues dado que la diferencia, sobre todo entre estos últimos dos valores, es bastante grande, ¿sí? Son una diferencia de casi 200.000, ¿sí? Entonces el error cuadrático medio aquí es un valor igual bastante considerable, ¿no? El R2 score me está diciendo que, bueno, mi predicción pues está más o menos capturando la variabilidad que existe, ¿no? Este valor que está prediciendo no está tan lejos de lo que debería de estar siendo reportado, ¿no? Entonces mi R2 está por 0.1. En contraste, mi error absoluto medio igual se va a valores bastante grandes, y eso es mayormente de nuevo porque me está capturando la magnitud de los errores, ¿no? Entonces aquí igual esta diferencia entre estos dos últimos valores es bastante considerable. Y finalmente la última métrica, el mean absolute percentage error, me está aquí reportando un valor de 0.26, lo cual quiere decir, bueno, no es tan grande tal vez de acuerdo a estas magnitudes, ¿sí? El porcentaje que estoy cometiendo de error al predecir esto con respecto a esto no es tan
considerable, dadas esas magnitudes tal vez, ¿no? Ahora, lo que ustedes pueden jugar aquí es tal vez si yo cambio estos valores, cómo cambian, por ejemplo, estos valores que me reportan estas métricas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que obviamente el valor del error cuadrático medio ya se me vino más abajo, pero de nuevo, aún así no quiere decir que sea tal vez algo que yo pueda despreciar. La variabilidad aquí, vean cómo se modificó. Quiere decir que aquí tal vez la dispersión en mis datos pues todavía no puede ser capturada por mi modelo. Sí, hay mucha variabilidad de acuerdo a esta medición. El error absoluto medio pues ya no está en esos valores tan altos que me había reportado antes. Me está de nuevo conservando una indicación más o menos de las magnitudes de esos errores. El MAPE, si se dan cuenta, pues como es un porcentaje, ¿qué tanto es el porcentaje de error que yo tengo en esta predicción con respecto a esto? Pues está muy similar a lo que yo tenía antes, ¿no? Entonces realmente está capturando en qué porcentaje, por ejemplo, este dato se está equivocando con este, ¿no? Y en qué porcentaje este dato se está equivocando con este, y lo mismo con este dato, ¿no? En qué porcentaje este valor se está equivocando con lo que debería ser realmente. Entonces aquí lo que podrían hacer ustedes para tratar de explorar un poco más qué es lo que me reportan estas métricas es hacer algunos cambios a estos valores que son los que debería de predecir y los que están prediciendo, y ver cómo es que cambian estos valores, ¿no? Y obviamente también lo deberían de probar con los modelos que hemos estado viendo de regresión lineal, k-vecinos, etcétera. Y de nuevo espero que aquí también puedan ver por qué, sobre todo en modelos como regresión lineal, es conveniente hacer una normalización de los valores, ¿sí? Porque, por ejemplo, si dejamos lo que teníamos anteriormente, ¿sí? Estos valores, que son bastante grandes, y se dan cuenta, cuando yo trato de hacer ajustes para reducir los valores de mi error cuadrático medio, pues si los dejo con valores muy altos, lo que yo quiero aproximar, el proceso de búsqueda va a ser bastante, va a tomar más tiempo, ¿no? Porque vean la magnitud del error que me está capturando una medida que es el error cuadrado medio, ¿no? Entonces a veces ahí, por eso es que es conveniente también hacer esa normalización de tanto de mis entradas como de mis Y, ¿no? Para reducir el espacio de exploración de mis modelos. Entonces, luego de nuevo, lo que conviene aquí es que ustedes puedan explorar distintos valores de los valores reales y los valores que un modelo pudiera estar prediciendo. Para modelos de clasificación, también scikit-learn ya tiene implementadas algunas métricas que son comúnmente empleadas. Si ustedes van y revisan la documentación, verán un listado como el que tienen aquí en pantalla, en donde están las métricas que regularmente se usan para evaluar el desempeño de modelos de clasificación. Nosotros nos vamos a concentrar en algunas de las más comunes, que son estas, que es la matriz de confusión, una métrica que se conoce como F-measure, las curvas ROC y algo que se conoce como el área bajo la curva. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar a explicar ahora cómo funcionan estas métricas, y después igual ejemplificaremos cómo es que con scikit-learn yo puedo acceder a ese tipo de métricas y usarlas para evaluar el desempeño de un modelo, ¿sí? Tener una medición de qué tan bien se está desempeñando un modelo de clasificación. ¿Vale? Entonces, comenzando con el primero de ellos, la primera de ellas, la matriz de confusión, vamos a suponer que tenemos nosotros un problema de clasificación binaria, en el que entonces tenemos dos clases, la clase A y la clase B. ¿Vale? Y vamos a suponer que yo ya tengo mi conjunto de prueba, y tengo que en mi conjunto de prueba los 4 primeros elementos son de clase A y los 5 últimos elementos son de clase B. ¿Vale? Entonces yo tengo aquí 9 elementos en mi conjunto de prueba. ¿Vale? Y están organizados de esa forma.
y pruebo un modelo de clasificación. De nuevo, aquí puede ser cualquiera que sirva para clasificar, que me predice lo siguiente. Me dice el primer elemento es clase A, el segundo es clase A, el tercero B, el cuarto B, el quinto A, el sexto A, etc. Así como lo tenemos expresado en esta parte, ¿no? Eso es lo que me arroja mi clasificador, ¿sí? Entonces, la matriz de confusión me va a permitir identificar cuántos de esos elementos están siendo clasificados de manera correcta y en cuántos, por ejemplo, puede haber confusión, ¿sí? Que es de ahí un poco la parte donde viene el nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me doy cuenta cuáles deberían ser las etiquetas que debería de reportar mi clasificador, me doy cuenta que los dos primeros, pues sí están bien, ¿no? Entonces, de A me está prediciendo ciertamente 2 bien y 2 mal, ¿no? Porque estos deberían haber sido igual clase A. Entonces, de clase A me está diciendo, estoy prediciendo bien 2 y me está prediciendo 2 como B. ¿Ok? Entonces yo podría poner un arreglo de este estilo, ¿no? Me está prediciendo 2 que realmente son A y como A me está prediciendo 2 que realmente son B. ¿Vale? Se está confundiendo con estos valores de acá. Entonces yo los podría representar en una matriz de esta forma. En el otro caso, por ejemplo, cuando yo empiezo a ver lo que me predijo como clase B, me doy cuenta que aquí está cometiendo un error. Me está prediciendo 2 como clase A, cuando realmente son B, y me está prediciendo bien 3 como clase B, ¿no? Entonces yo diría, ok, de los que son verdaderamente B y los está prediciendo como B, yo tengo 3, ¿sí? Y me está prediciendo otros 2 que deberían ser B, me los está prediciendo como A, ¿vale? Y entonces de esta forma yo empezaría a construir lo que sería mi matriz de confusión, ¿sí? En donde yo tendría que en esta parte tengo los que me predijo como A y que realmente son A, y en esta parte, por ejemplo, los que son B, me los predijo como B y realmente son B, ¿sí? Y aquí estaría yo capturando algunos que están siendo clasificados de manera errónea, ¿no? Por ejemplo, en este caso me está prediciendo 2 que son A, pero que realmente pertenecen a la clase B, y me está prediciendo 2 que son B, pero que realmente pertenecen a la clase A. ¿Ok? Ahora esta matriz de confusión, vamos a ver que una de las cosas bastante atractivas de este tipo de métrica es que me va a funcionar tanto para problemas de clasificación binaria como también a más clases, ¿no? Entonces esto sería el resultado, por ejemplo, al que llegaríamos a la hora de construir mi matriz de confusión, la cual de nuevo puede ser construida, y lo vamos a ver igual en su momento, para no solamente problemas de clasificación binaria, sino para problemas de más clases. Ahora, lo que me captura aquí, y lo podemos ver numéricamente y también visualmente, es una aproximación de qué tan bueno es mi clasificador. Si yo al mirar qué es lo que tengo en la diagonal principal, ¿sí? Y veo si la mayoría de mis datos están, o la mayoría de las cantidades más grandes se encuentran aquí en la diagonal principal, ¿sí? Eso va a querer decir que mi clasificador está clasificando bien los que son de clase A, bien los que son de clase B, o bien, aproximadamente bien los que son de clase C o los que son de clase D, ¿sí? Ese es un poco lo que me va a estar expresando mi clasificador. Ahora, ahora les comparto un código, pero antes lo vamos a analizar aquí. La construcción de una matriz de confusión para un problema de clasificación en el cual tenemos 3 clases, ¿sí? Y para eso vamos a usar el dataset que ya ustedes conocen, el de vinos, en donde hay 3 tipos de vinos o 3 clases de vinos, ¿no? Acá tengo, puse ahora todo el código en una sola pantalla para poderlo
explicar tal vez de mayor forma, más condensada, porque de hecho lo que nos interesa es ver cómo funciona esta matriz de confusión, ¿sí? Para más de 2 clases en este caso. Entonces aquí tengo ya mis librerías, generé una semilla, importo el dataset, ¿sí? Cargo mi dataset, hago mi split entre entrenamiento y prueba. Aquí ajusto un modelo, en este caso de red neuronal, con estos parámetros, lo ajusto a estos datos de entrenamiento y después hago predicción con mis datos de prueba, ¿sí? Esos datos de prueba los tengo yo en este X-test. Yo sé cuál es el valor verdadero de eso lo tengo en el Y-test, ¿sí? Cuando hice la partición. Esto es lo que me debería de estar reportando mi clasificador, ¿sí? Y en el YPRED tengo lo que me está prediciendo mi clasificador, que en este caso es una red neuronal, ¿sí? Es un perceptrón multicapa para clasificación con estos parámetros, ¿vale? Entonces uso ese modelo ahora para hacer predicciones y le pido a scikit-learn con esta funcionalidad que me calcule la matriz de confusión, ¿vale? Hasta ahí creo que todo bien, solamente hay que ahora ver cómo es que scikit-learn llega a estos valores, ¿sí? De la matriz de confusión. Entonces tenemos que son 3 clases, la clase 0, la clase 1 y la clase 2, ¿no? Vinos tipo 0, tipo 1 y tipo 2. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos tener los de tipo 0, los de tipo 1, los de tipo 2, ¿sí? Entonces, yo aquí también ya he identificado los errores que está cometiendo, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, en cuanto a tipos de vino de la clase 0, vamos a ver que no está cometiendo ningún error, ¿sí? Son 10 los que tienen sus conjuntos de prueba y los 10 los está clasificando al parecer bien, ¿sí? No está cometiendo aquí errores en esa parte. Vamos a ver que, por ejemplo, dentro de los que está clasificando mal, que son este de acá, este de acá, luego este de acá y finalmente este de acá, ¿sí? Parece que es la clase 1 es la que le está causando mayores problemas, la que está haciendo causa de mayor confusión, y de hecho en la matriz de confusión también lo podemos ver aquí, que ahí es donde ahí están las zonas de discrepancia. Y en los elementos de clase 2 vemos que no hay tanto problema igual, ¿vale? Pero a ver, ¿qué nos está expresando aquí esta matriz de confusión? Bueno, de entrada, que los de clase 0, ¿sí? Que está prediciendo, son 10 de 10, ¿sí? De realmente 10 son los que habría. Vamos a pasar a la clase 2, que es tal vez la más fácil, ahora igual. De la clase 2, ¿sí? Está prediciendo 13 y realmente son 13 de clase 2. Entonces, tengo aquí una gran cantidad de elementos en clase 2 y clase 10, lo cual me está dando una indicación de que en la diagonal principal, pues tengo una indicación de que eso está clasificando bien. Sí, vamos a ver que igual el modelo clasificador no está tan mal, ¿no? Porque igual la mayoría de los elementos de clase 1 están en la diagonal principal, ¿sí? ¿De cuántos? De 13 que son de clase 1, 8 los está clasificando bien, ¿no? Y por eso en la diagonal principal tengo este número que es un 8. Ahora, ¿dónde están estos otros valores, ¿no? Ya los tenemos identificados acá, de hecho. Hay elementos de la clase 1, ¿sí? Que los está identificando como clase 0. ¿Cuántos? Son estos dos, este y este, ¿sí? Por eso aquí yo tengo que está prediciendo que de la clase 0 son 2 cuando realmente son de la clase 1, ¿vale? Y después está prediciendo igual 3 como clase 2, ¿sí? Por eso están en esta parte, siendo que son realmente clase 1. ¿Y cuáles son esos elementos? Son estos elementos que tenemos aquí identificados, ¿no? Que son estos que debieron haber sido clase 1, pero realmente los está poniendo como clase 2, ¿no?
Entonces aquí lo que me está indicando la matriz de confusión es que en esta parte los que deberían ser realmente clase 1 los está confundiendo con elementos de clase 2. ¿Cuántos? 3. ¿Vale? Entonces eso es lo que me está reportando aquí esta métrica de scikit-learn con la matriz de confusión. Ahora, si volvemos al caso en el que yo solamente tengo dos clases, yo puedo identificar esas cantidades y esos valores y esos tipos de errores en las siguientes categorías, ¿sí? Cuando yo tengo dos clases y tengo, por ejemplo, los de clase A, que podría ser la clase positiva, y los de clase B, que podría ser la clase negativa, la cantidad de elementos que mi modelo me predice de clase A y que son realmente clase A, esos se conocen como verdaderos positivos, ¿sí? O true positive, ¿sí? Aquellos elementos que mi modelo me predice como negativos y que realmente son de la clase negativa, o de la clase B en este caso, son los que se conocen como verdaderos negativos o true negatives. ¿Sí? Esos son verdaderamente negativos y son las clases que deberían de estar ahí. Los errores que estoy cometiendo, que el clasificador puede estar cometiendo, pueden ser de dos tipos, ¿sí? Aquellos que me predice que son positivos, ¿sí? Esto es lo que me está prediciendo, pero que realmente son de la clase negativa, ¿sí? Y esos son los errores conocidos como falsos positivos, ¿sí? O false positive, ¿sí? Que bueno, vamos a ver que dependiendo del problema, a veces esos pueden ser muy sensibles o los del otro tipo de error también pueden ser sensibles, ¿no? Y estos serían, por ejemplo, los falsos positivos son errores tipo 1, ¿sí? ¿Qué otro tipo de error me puede estar cometiendo este clasificador? Me puede estar prediciendo algunos elementos que son negativos cuando realmente son positivos, ¿no? Y ese sería otro tipo de error, que sería el error tipo 2, y esos son errores falsos negativos, ¿sí? O false negative. Ahora, en base a este tipo de clasificaciones de cuáles son mis aciertos y cuáles son mis tipos de errores, yo puedo construir, y eso es lo que implementa de hecho scikit-learn, más métricas, ¿sí? Para tratar de estimar qué tan bueno es el desempeño de mi modelo de clasificación. Y una de esas primeras métricas es el de accuracy, que de hecho lo hemos estado mencionando constantemente y que en muchos clasificadores en scikit-learn se invoca mediante la función score, ¿sí? Bueno, esta función score en los clasificadores que hemos visto en scikit-learn, lo que realmente implementa es una función de este estilo, de accuracy. ¿Qué me está diciendo esta? Que bueno, lo que me va a decir es, de todos los elementos que tú estás clasificando como verdaderos positivos y verdaderos negativos, ¿cuántos esta realmente representa la población total? ¿Sí? ¿En cuántos estás prediciendo correctamente? ¿Sí? De toda la población, ¿sí? Entonces es una métrica bastante sencilla, pero que se puede entender igual con este tipo de categorización de los elementos que tenemos aquí, ¿no? Entonces prácticamente me está diciendo, ok, de tu diagonal principal, ¿cuántos tienes ahí? Ok, ¿qué porcentaje o qué relación representa con respecto a toda la población? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, mi modelo, que tiene 2 bien de la clase positiva y 3 bien de la clase negativa, en realidad tiene 5 bien clasificados, ¿sí? 5 bien clasificados de un total de 9. Por lo tanto, su accuracy es de 0.5555. ¿Vale? Entonces, esa es una de las primeras métricas que, de nuevo, igual vamos a ver que ya la tiene implementada scikit-learn y de hecho ya la hemos estado empleando. Ahora hay otras dos métricas que son igual muy utilizadas para tratar de estimar cuál es el desempeño de los modelos. Y surgen a raíz de también identificar que yo en un problema de clasificación puedo tener true positives, true negatives, false positives y false negatives, ¿sí? Y esas otras dos métricas son algo que se conoce como precision and recall, ¿sí? Precision yo lo puedo calcular tanto para las clases
positiva como la clase negativa, y de hecho vamos a ver que después yo lo puedo generalizar a más clases. ¿Sí? ¿Cómo calculo yo el precision? ¿Sí? El precision me está diciendo, a ver, de la cantidad de elementos que realmente son positivos, ¿sí? ¿Cuántos estás clasificando realmente como positivos? ¿Sí? Es decir, a ver, de estos que tú estás prediciendo como positivos, que sería por ejemplo esta parte, analizar esta parte, de los que tú estás diciendo que son positivos, realmente cuántos son positivos. ¿Sí? Entonces, ¿qué precisión estás teniendo? ¿Sí? De los que tú estás prediciendo como positivos, ¿cuántos son positivos realmente? ¿Sí? Eso me lo da el precision. Y de nuevo, yo lo puedo calcular para una clase, la clase positiva, como la clase negativa, ¿no? Y sería lo mismo, ¿no? De la cantidad de elementos que tú estás diciendo que son negativos, ¿sí? Tú estás prediciendo como negativos, es de esos cuántos realmente con respecto a todos los que predices como negativos, ¿sí? ¿Qué tan preciso está siendo a la hora de decir estos son negativos, ¿no? Todos estos son negativos? ¿Cuántos realmente son negativos? ¿Sí? Entonces eso es lo que captura esta métrica, que es precision. ¿Vale? Ahora el recall sería un análisis no de columnas, sino de filas, ¿no? Lo pueden ver igual de esa forma. En el recall lo que estoy tratando yo de hacer es, a ver, de los que me estás, por ejemplo, para la clase, en el caso de clases positivas, es de los que tú estás prediciendo como positivos, ¿sí? ¿Cuántos realmente son positivos, ¿no? Porque esto aquí en filas me está dando la totalidad de los positivos, ¿no? Estos son realmente todos los que son positivos, ¿sí? Entonces, de los que realmente todos son positivos, ¿cuántos me estás trayendo? Sí, y eso se puede interpretar de esa forma, ¿no? El recall, ¿cuántos me estás trayendo, ¿sí? En esta parte de la totalidad de los que deberían de ser, ¿vale? Entonces ese es el recall en cuanto a los de clase positiva. Y el recall también yo lo puedo calcular para los de clase negativa, ¿sí? De los que realmente son true negative, ¿sí? De esa totalidad que debería de haber aquí, ¿cuántos me estás trayendo tú? ¿Cuántos me estás obteniendo tú? ¿Sí? Entonces yo puedo hacer igual esa estimación, ¿sí? Y por ejemplo, si yo uso estas fórmulas, puedo calcular entonces la precisión con respecto a la clase A y me dices 0.5, ¿sí? Me está trayendo, me está detectando bien 2 de 4, ¿sí? Entonces es 0.5. Y el precision para la clase B son 3 de 5, ¿sí? Es 0.6. ¿Vale? De los 5 que me está prediciendo como negativos, realmente solamente son 3. ¿Vale? Entonces su precisión es de 0.6. En cuanto al recall, bueno, aquí curiosamente los números salen muy similares, pero vamos a ver un ejemplo real en el que esto va a cambiar. En el recall, de nuevo el análisis lo podríamos ver que es un análisis en base a las filas, ¿no? Del recall me está diciendo, aquí son 4 que yo sé que son positivos y son 5 que yo sé que son positivos. Ahora, de esos 4 que realmente son positivos, ¿cuántos me estás trayendo como positivos? No, pues 2. Ok, entonces el recall es de 0.5. Y de estos que nosotros sabemos que son 5 negativos, ¿cuántos me estás trayendo realmente como negativos? Bueno, son 3. Bueno, entonces el recall con respecto a esta clase es de 0.6. ¿Vale? De nuevo, aquí curiosamente los números son muy similares a los de precision, pero bueno, vamos a ver un ejemplo en el que eso no es necesariamente el caso. Y de hecho, lo vamos a ver ahora. Les voy a mostrar solamente el ejemplo en scikit-learn de cómo se puede construir eso. Lo tengo aquí igual en una sola diapositiva y ahora lo jugamos un poco con él en Python, pero aquí de nuevo, bueno, solamente estoy importando las librerías, los datos, mi modelo de red neuronal, igual para clasificación. En este caso primero vamos a ver el modelo para una clasificación binaria y aquí le voy a pedir que me haga, bueno, ajuste ese modelo, que me haga una predicción,
que me calcule matriz de confusión, el score de ese modelo y que me genere un informe de qué tan bueno fue ese modelo. ¿Ok? Y vamos a ver ahí que también me va a estar reportando valores de precision and recall. Por ejemplo, lo que vamos a ver es, en el ejemplo, es que finalmente la matriz de confusión que me va a estar reportando va a ser algo de este estilo, ¿sí? Algo de este estilo en el que me voy a dar cuenta que de la clase positiva en total hay 34, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este valor de la clase positiva realmente son 34 elementos. De la clase negativa yo tengo 80, ¿sí? Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos va a reportar. De entrada aquí ya, bueno, les estoy mostrando que en cuanto a los de clase positiva está detectando 32, que realmente son positivos, y de la clase negativa 77, que realmente son de la clase negativa. Entonces nosotros podríamos calcular aquí directamente igual el accuracy del modelo, ¿no? Que ahora lo vamos a ilustrar, y también los valores de precision que nos va a estar arrojando, que por ejemplo, recordando estas fórmulas, vamos a ver de dónde viene que nos da un precision para la clase 0 de 0.91, un precision para la clase 1 de 0.97, un recall para la clase 0 de 0.94 y un recall para la clase 1 de 0.96. ¿Vale? Entonces eso es lo que vamos a ver ahorita con este ejemplo de matriz de confusión, el accuracy y el precision y el recall, de dónde vienen.